Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El caso de hoy. A raíz de mi publicación del vídeo de Junko Furuta, que por si no lo habéis visto os lo dejo pues por aquí arriba para que le echéis un vistazo, muchos de vosotros me habéis estado pidiendo este caso. Y es que ambos tienen bastantes semejanzas entre sí. El modus operandi de la manera de matar a la víctima es súper parecido, fue cuestión de unos maltratos prolongados a lo largo de meses. Este es uno de los casos más famosos que hay dentro de la criminología o del true crime, como lo queráis llamar, y es el caso de Sylvia Likens, una joven de tan solo 16 años, la cual fue maltratada durante meses a manos de una familia entera, no era la suya, y básicamente de todos los menores de un barrio, hasta que finalmente pues no pudo aguantarlo más y perdió la vida. Aviso que este vídeo, al igual que el vídeo de Junko Furuta, es un vídeo o va a ser un vídeo bastante difícil. Vamos a hablar de maltratos y torturas a una menor de edad, además torturas muy fuertes como las que le hicieron a Junko Furuta. Entonces recomiendo discreción, tengo que hacer aquí otro trigger warning y avisar de que va a ser difícil narrarlo, difícil escucharlo, así que si estás en un punto un tanto vulnerable y crees que no estás bien de ánimo para aguantar el vídeo, mejor pasa de él porque es bastante fuerte lo que le pasó a esta pobre chiquilla en 1965. Bien, dicho esto, no me enrollo más, vamos a ir con el vídeo, pero no sin antes recordaros de que activéis la campanita para que YouTube os recuerde cada vez que subo vídeo, que le deis a me gusta si os gusta este contenido y que por favor compartáis mis vídeos. Compartiendo mis vídeos es como más me ayudáis. Y nada más, ya no me enrollo más, vamos con el vídeo. La gran protagonista, por desgracia, de esta historia es Sylvia Likens, que en el momento de los hechos tenía tan solo 16 años. Vamos a hacer un poco de repaso, cómo era la vida de Sylvia Likens, quién era su familia y cómo llegó a estar en manos de esos animales que le hicieron pues esas cosas tan horribles, ¿no? Vale. Sylvia Marie Likens nació el 3 de enero de 1949, era la tercera de 5 hermanos, los 2 primeros hermanos eran una pareja de mellizos y los 2 últimos hermanos también eran una pareja de mellizos, es decir que ella era la única chica que no era pues una melliza, lo cual es súper curioso si lo pensáis. Sus padres eran Lester Cecil Likens y su madre era Elizabeth Frances. Ambos eran feriantes, se dedicaban a ir pueblo por pueblo, pues con un puesto de la feria y aprovechando las fiestas de cada pueblo y de cada ciudad, es decir, que se movían con bastante regularidad, con lo tal la situación en casa no era una situación muy estable. Debido a esto, recordad que los niños tienen que estar escolarizados. Si los padres están continuamente moviéndose, aprovechando las fiestas de X pueblo en, no sé, a 500 kilómetros, pues ellos no pueden irse con los padres, tienen que ir a la escuela y demás, entonces esto crea una especie de ambiente bastante irregular. Los niños necesitan rutina y necesitan estabilidad. En casa de los Likens, desde luego, no lo había. Y además, sumado al hecho de que los padres no es que se llevaran muy bien, siempre estaban peleando, siempre estaban de reproches, iban muy cortos de dinero porque por lo visto la vida de feriante no es que dé mucho dinero. Y entonces siempre estaban que ahora estoy contigo, que ahora no estoy contigo, que ahora me separo, que ahora me arrejunto. Era una especie de contigo pero sin ti.
y la situación en casa siempre era de peleas, de gritos, de reproches, bastante mal rollo, que a ojos de los niños pues eso genera un montón de inseguridades y demás. De hecho, la hermana mayor, Diana, que era una de las mellizas, cuando tuvo la ocasión, con 18 años, salió de esa casa y se fue por su parte, formó su propia familia y dijo: yo no quiero más locuras, estoy harta de moverme para arriba y para abajo, estoy harta de las peleas de mis padres, yo quiero salir de aquí. Silvia, como digo, en el momento de los hechos tenía 16 años y su mejor amiga era sin duda su hermana pequeña Jennifer, la cual solo eran 13 meses más pequeña que ella, es decir, tenía 15 años. Jennifer había desarrollado polio cuando era muy pequeñita y por lo tanto había, a causa de la enfermedad, una de sus piernas no se había desarrollado correctamente, con lo cual tenía que llevar un aparato protésico. Esto es bastante común en la polio, que fue una enfermedad horrible. Afortunadamente hoy en día está erradicada gracias a las vacunas, pero en aquellos tiempos, en los años 50, 60 y demás, pues era bastante común y afectaba a las extremidades. Afectaba a muchas otras cosas, pero en mayor medida a las extremidades. Entonces Silvia perdía literalmente el culo por su hermana pequeña, hacía todo por su hermana pequeña, hacía sus tareas, o sea, sus tareas propias más las tareas de Jennifer. La bañaba, la vestía, la llevaba al colegio, en fin, eran uña y carne, se querían muchísimo. Esto va a ser muy importante y súper determinante en este caso. Ya veréis por qué. Los dos hijos varones de los Laikes siempre acompañaban a sus padres a las ferias para trabajar con ellos y mientras tanto, como digo, Silvia se quedaba con Jennifer y a su vez ellas dos se quedaban al cuidado de la abuela paterna, de la madre de Lester. Pero claro, era una persona mayor, entonces básicamente casi todo el trabajo recaía sobre Silvia, ¿no? No solo se ocupaba de su hermana, sino que además era una niña súper responsable. De hecho, siempre estaba trabajando, pues, por ejemplo, de canguro, ¿no? De los vecinos y demás, y para aportar dinero a la economía familiar. Sabía que estaban bastante cortos de economía de dinero y entonces ella pues aportaba su granito de arena. Era una niña súper responsable, sacaba buenas notas en el colegio, nunca se metía en líos, era muy bonita. Esto normalmente no suelo decir la apariencia física de las víctimas, pero hay en ciertas ocasiones que es importante remarcarlo. Y en esta ocasión es importante porque puede llegar a explicar los comportamientos de sus agresores, en concreto 2 de ellas. El hecho de que fuera tan buena niña, tan responsable y sobre todo tan bonita, ¿no? En fin. La cuestión es que en el momento de los hechos se estaban quedando con su madre, los padres estaban en un momento de separación debido a estas peleas y se estaban quedando con su madre. Su madre, ¿qué pasa? Pues que decidió robar en una tienda y la atraparon, la pillaron y la metieron en el cuartelillo, en la cárcel. Y aprovechó su llamada, sabéis que les dan derecho a una llamada, para llamar a su marido, el cual estaba trabajando en otro lugar, ¿no? De feriante. Y entonces el marido tuvo que venir desde otro pueblo a cientos de kilómetros de distancia. Las niñas, mientras tanto, estaban solas porque no estaban con la abuela del padre, o sea, estaban con la madre en ese momento. Y cuando llegó el padre vio que las hijas estaban solas, necesitaba tiempo para poder reunir el dinero de la fianza que no tenía en ese momento, así que acudió a una amiga suya de la iglesia, Darlene Maguire, y por favor le pidió si esa noche podían cenar las niñas en su casa porque tenía un marronazo y tenía que recolectar el dinero para poder sacar a su esposa del cuartelillo, de la cárcel. Darlene dijo: sí, claro, tráelas. Y entonces las niñas pues fueron a cenar a casa de Darlene y bueno, casualmente no eran las únicas invitadas que fueron esa noche a cenar a casa de Darlene. Había otra invitada de la misma edad que Silvia, de hecho iban al mismo instituto, aunque para nada eran amigas. No es que se odiaran en ese momento,
sino que básicamente no se conocían, no estaban en los mismos círculos de amigos y demás, ¿no? Esta niña era Paula Wanisewski, como digo, tenía la misma edad que Silvia, y bueno, estando en la cena, pues hicieron muy buenas migas y claro, surgió la conversación de: acaban de pillar a mi madre, mi padre venía a sacarla de la cárcel, estamos un poquito de aquella manera, ¿qué vamos a hacer? Tal, no sé qué. Y entonces Paula dijo: oye, ¿por qué no os venís a mi casa? Hacemos una especie de fiesta de pijamas, la pasamos bien juntas esta noche, nos reímos, escuchamos música, y ya, pues por lo menos despejáis un poco la mente, ¿no? Y claro, Silvia y Jenny dijeron: ¿no le importan a tus padres? Dicen: no, vivo con mi madre, no te preocupes que a ella no le importa para nada, o sea, no tengo 6 hermanos, 2 más que no suponen ningún problema ni nada. Y entonces pidieron permiso a su padre y su padre dijo: sí, claro. O sea, su padre fue como: estupendo, joder, no tengo que hacerme cargo ahora de ellas después de cenar, ¿sabes? Pues venga, pues vale. Y fueron a pasar la noche a causa de Paula Wanisewski. Bien, pasaron la noche, la pasaron súper bien, hablando toda la noche, hablando de sus cosas, de sus cotilleos, de la gente del instituto, escuchando música, riendo, tal. La pasaron súper, súper bien. A la mañana siguiente, el padre llega al hogar de los Wanisewski y las niñas le dicen que lo han pasado súper, súper bien. Él ya consiguió pagar la fianza de su mujer. Pero claro, entonces dicen que se tienen que llevar a las niñas a casa de su madre, que está en otro lugar, en otro pueblo, y las niñas pues básicamente no se querían ir. Decía que estaban súper bien y que habían hablado con la madre de Paula, la cual era Gertrude Wanisewski, y que por ella estaba todo ok, todo correcto para que se quedaran en casa durante los meses de feria, ¿no? Que era básicamente finales de junio con N hasta principios de noviembre, o sea, lo que es todo el verano y los 3 primeros meses, básicamente, o 2 primeros meses de curso escolar. Con lo cual las niñas no tendrían que volver luego otra vez a ese pueblo donde acudían al instituto si es que se iban con sus padres, ¿no? Para trabajar en la feria y demás. Entonces el padre se reunió con esta Gertrude Wanisewski y hablaron y acordaron una especie de sueldo para mantener a las niñas y por las molestias de unos $20 semanales, ¿no? Para que se quedara con ellas en su casa. Él vio simplemente un hogar de una madre pues divorciada con 7 niños y dijo: a esta señora le tienen que gustar bastante los niños, por lo tanto debe ser una buena madre, ¿verdad? Venga. Recuerdo que no la conoce de absolutamente nada, no ha visto nunca su careto, ni sabe quién es, ni ha preguntado a nadie, vamos, no se ha tomado ni la molestia de preguntar, es que literalmente fue a recoger a las niñas y se encontró hablando con una mujer para dejar a las niñas ahí durante meses, lo cual me parece bastante irresponsable, y eso que no soy madre, pero ni de broma haría yo esto, sinceramente. Ni con una niña de 16 años, ni de broma. Pero bueno, cada cual con lo suyo, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues entonces acordaron, pues eso, unos $20 semanales, que para quien no lo sepa, al cambio de hoy en día son unos $185 a la semana, lo cual me parece una pasada. O sea, 185 pavos a la semana. ¿Para qué? ¿Para comida para las 2 niñas? O sea, ¿cuánto comen 2 adolescentes? Me parece una burrada. En fin, quedaron ahí así y dijeron: nosotros iremos viniendo, aprovechando los días que no tengamos feria y demás, para controlar a las niñas, y te enviaré los cheques por correo postal y demás. Y entonces Gertrude Wanisewski dijo: pues estupendo, vale, pues venga, pues aquí se pueden quedar. Donde comen 8, comen 10, ¿verdad? Pues venga, pues va. Y eso, el padre partió con su mujer y las niñas se quedaron en casa. Bien, voy a contar un poco cómo es la situación en esta casa, porque de buenas a primeras lo que os he contado es que las niñas la pasaron muy bien en la fiesta de pijamas que organizó Paula, así de imprevisto.
Y no hay nada más que... No se sabe nada más, en principio. Pero bueno, la situación que tenía Gertrude con sus hijos en casa no era para nada idílica. Como digo, esta señora era una señora divorciada, se había casado 3 veces con 2 hombres, su primer marido, con el cual tuvo 6 hijos, luego hubo otro segundo marido con el que estuvo casada tan solo 3 meses y luego se volvió a casar con el primer marido, con lo cual no hagáis esto, o sea, si la primera vez no ha funcionado, no va a funcionar la segunda vez, ya os lo digo. Se casó otra vez con su primer marido y volvió a tener otro hijo más. Tuvo un aborto también de por medio, pero bueno, 7 hijos de un mismo tío, que además os podéis imaginar el perfil de estos hombres. Ella se quedó embarazada por primera vez con 16 años. Eran los típicos borrachos, los que vengo aquí, te pego 4 polvos y me voy, y te pego una paliza a ti y a los niños de camino. O sea, era una situación horrible. Ella en el momento tenía una depresión diagnosticada y por lo tanto le daban medicación para ello. Y es que además no tenía trabajo, tenía 7 hijos menores a su cargo. La mayor tenía 17 años y tenía una situación de extrema pobreza. De hecho, sobrevivían, y digo sobrevivir, está bien dicho, sobrevivir, gracias a los vecinos que básicamente le daban trabajo a Gertrude. ¿De qué tipo? Pues, por ejemplo, poner lavadoras, tender la ropa, recoger la ropa, doblarla, plancharnos la ropa, cosernos, pues cosía muy bien, cosernos la ropa y demás. La situación en casa era completamente caótica. Como digo, 7 niños sin ningún control de ningún tipo, porque ella no se preocupaba por ninguno de ellos, ni de alimentarlos, ni de limpiarlos, ni de bañarlos, ni de decirles que fueran al colegio o al instituto, ni de que hicieran los deberes, de absolutamente nada, 0. No sé si es a causa de su depresión, tampoco es que me importe mucho, ¿sabes? Pero la situación era la que era. Silvia y Jenny pronto se dieron cuenta de que esa casa era, y perdonad la expresión española esta que me encanta, el coño de la Bernarda, porque entraba y salía quien le daba la gana y a las horas que le daban la gana. Menores y mayores, entraban también hombres adultos a acostarse con la señora Gertrude. En fin, era eso un despropósito. Y lo que en principio parecía en plan una noche en la casa de los niños perdidos de Peter Pan, uy, qué guay, cómo mola, con los días se convirtió en esto es un despropósito, aquí nadie hace la comida, aquí nadie limpia, la casa está hecha un asco, ¿qué narices es esto? Silvia, siendo la niña tan responsable que era, empezó ella a hacer cositas, empezó ella a cocinar, empezó a hacer la compra, empezó a limpiar la casa. Básicamente empezó a hacer todo lo que Gertrude tendría que haber hecho, ¿no? Como madre. Bien, como digo, la primera semana todo pareció ir bien. Las cosas se empezaron a torcer cuando llegó el momento de cobrar el cheque, de recibir el cheque, y venía con retraso. No vino el día acordado, con lo cual Gertrude entró en cólera. Se fue hacia las niñas, empezó a gritarles: vuestro padre no ha pagado, ha faltado a su palabra, yo me he estado aquí deslomando el lomo para cuidaros a vosotras 2 perras y no me he recibido el cheque. Entonces cogió y le metió una pedazo de bofetada a Jennifer. Recordad que Jennifer es la pequeña que tenía polio. Silvia y Jennifer se quedaron ojipláticas, o sea, se quedaron en plan como un conejo con las largas, flipando, diciendo: ¿qué es esto? Insistieron en que seguro que el cheque estaba de camino, que a lo mejor fue un retraso por parte de la compañía de servicio postal, de correos o como narices se llame en Estados Unidos. Y bueno, en fin, clamaron a que se calmara un poquito. Efectivamente, el cheque
iba con retraso y llegó a la casa al día siguiente con los 20 puñeteros dólares. Pero claro, el mal ya estaba hecho. Le habían visto las orejas al lobo, o a la loba, mejor dicho. Y creedme que no sería la única vez, ni la última. Tras este bofetón y ese pedazo de bronca o reproche, como lo queráis llamar, la situación ya fue un poco más tirante. Pero bueno, aún así pasaron los días de esa semana y llegó el momento de cobrar el segundo cheque. Y por desgracia volvió a venir con retraso. Gertrude, harta, se levantó, enganchó a las dos niñas de los pelos, las bajó al sótano, les obligó a bajarse los pantalones y las braguitas y con una pala de madera azotó a Silvia en las nalgas desnudas. Cuando iba a hacer lo mismo con la pequeña Jennifer, Silvia llorando, implorando, por favor, no le pegues a ella, pégame a mí en su lugar, pégame a mí, pégame a mí. Gertrude le hizo caso y volvió a pegar a Silvia. Es por eso que al principio he remarcado que la sobreprotección que tenía Silvia con Jennifer sería muy determinante en todo este caso. Tan determinante, es cruel decirlo, pero fue básicamente pues, lo que le llevó a la muerte, al menos desde mi punto de vista. Recibió las 2 palizas. Fue tras esta paliza con la pala de madera cuando los malos tratos hacia Silvia se acentuaron no solo por parte de Gertrude, sino por parte de todos de sus hijos. Y es que empezaron a burlarse de ella, a decirle todo tipo de cosas, a pegarle, en fin, a fastidiarle todo, a hacerle de todo. Le dejaban sin comer durante varias horas. Ella tenía que ir, pues trabajaba en un souvenir por las tardes y tenía básicamente que rogar por comida a sus jefes. O sea, era una situación que poco a poco fue escalando más y más. De hecho, los domingos eran el día favorito de Silvia y de toda la familia básicamente, porque aprovechaban para ir a la iglesia. Y es que Silvia disfrutaba mucho de la iglesia, se llevaba muy bien con el párroco, por lo visto cantaba en el coro, le gustaban las actividades que se organizaban para los niños en la iglesia y demás, ¿no? Entonces toda la familia eran... Gertrude era bastante religiosa, no practicaba con el ejemplo, desde luego, pero ella era bastante religiosa, iba con sus niños a la iglesia, ¿no? Entonces iban los domingos y llegó un domingo en el que pasaron un día en la iglesia normal y corriente. Allí en Estados Unidos separan a los niños de los adultos normalmente. Y a los niños pues les hacen juegos, les entretienen, les dan un pequeño buffet de almuerzo para que coman algo y demás, ¿no? Entonces, tras esto, pues terminó el servicio, llegaron a casa y Paula, la niña que conocieron en la cena, ¿os acordáis que es la hija, no es la mayor, es la segunda, de Gertrude, le dijo a su madre que Silvia había robado comida del buffet de la iglesia. O sea, se había comido su parte, pero es que aún encima había aprovechado para comer de una manera súper glotona, ¿no? Que la había dejado en evidencia y se había comportado de una manera bastante, pues eso, bastante chocante, ¿no? Comiendo comida sin parar. Gertrude en ese momento dijo, ¿cómo? O sea, no sé si es que pensó, me has avergonzado delante de toda la iglesia, o realmente no voy a intentar buscar un sentido a todas estas barbaridades, porque realmente no lo tiene más que la cabeza de Gertrude y de Paula en este caso, ¿no? Entonces Gertrude decidió repetir la golpiza de la pala de madera, esta vez en la espalda de Silvia. Y esta vez lo hizo con ambas hermanas, no solo con Silvia, sino también con Jenny. O sea, imaginaos a una niña de 15 años también con polio recibiendo una paliza con una pala de madera en la espalda. En fin,
Esto ocurrió a mediados de julio. Los maltratos y burlas y demás contra Silvia principalmente se seguían repitiendo por parte de todos los hijos de Gertrude, por parte de Gertrude, en fin, por parte de varias personas ahí dentro. A principios de agosto, las niñas pues estaban hablando ahí en la sala de estar y tal. Gertrude estaba delante. Estaban hablando pues Jenny, Paula, Stephanie, que es la hija mayor de Gertrude. Y bueno, estaban hablando de sus cosas, de los chicos, del instituto. Conversaciones normales entre adolescentes. Y en una de estas, Silvia, con toda su inocencia, dijo que esa primavera anterior había tenido una especie de noviete, ¿no? Que había empezado pues a salir con un chico, que se cogían de la mano, que iban a pasear y demás. Entonces Gertrude, que estaba allí delante escuchándolas, le dijo básicamente como insinuando, ¿no? Pues que qué cosas, qué más cosas hacían o qué más cosas había hecho con ese niño, ¿no? Aparte de pasear o patinar o ir a la playa, ¿no? Y entonces ella dijo, yo no hice nada más. ¿A qué te refieres? A lo que Paula, interrumpiéndola, le dijo, no mientas porque tú me dijiste que sí que habías hecho más cosas y es que dijiste que habías hecho tocamientos por debajo de las mantas. Esto, por supuesto, es mentira. Mira, Gertrude entró en cólera, obligó a Silvia a levantarse, porque estaban sentadas ahí en el suelo, en plan corrito, obligó a Silvia a levantarse y cuando ésta se levantó le pegó una patada en los genitales con tanta fuerza que hizo doblarse a Silvia cayendo al suelo. Pero es que una vez en el suelo empezó a patearle la barriga con fuerza diciendo, ¿seguro que estás embarazada? Tras follarte a ese niño, voy a sacarte el bebé a patadas. Y por si no fuera poco, Paula se unió a su madre. Ojo con la figura de Paula, no os la quitéis de vista porque es igual que la madre, pero en pequeño. Y las dos empezaron a patear a Silvia en el suelo. En ese momento, Gertrude mandó llamar a Randy Gordon, que era un chaval del barrio, y este vino a la casa y le dijo que estaba embarazada, que iba a engordar, que no dejaba de comer porque era una glotona, que ya lo había hecho antes en la iglesia, así que básicamente alentó a este chaval a coger a Silvia por los pelos, bajarla al sótano, llevar un montón de comida y empezar a atragantarla con comida, metiéndole comida a la fuerza por la garganta, hasta el punto de hacerle vomitar. Y una vez había vomitado, le obligaron a comerse su propio vómito. ¿Sabéis qué es lo más chocante? No quiero decir gracioso porque gracioso no tiene nada. Pero ¿sabéis qué es lo más chocante? Que la que estaba embarazada de verdad era Paula. Y además de un hombre casado. Y lo estaba manteniendo en secreto. ¿Veis cómo digo que la manera de ser de Silvia, no solo físicamente, sino también la manera de ser tan responsable y tan buena niña, tan inocente y tal, producía una especie de celos y rencor tanto en Paula como en Gertrude, porque ellas la miraban y pensaban, yo quiero ser como ella, pero nunca voy a poder serlo. Gertrude, para empezar, porque ya no tenía 16 años. De hecho, tenía 36 años. Y si lo veis en las fotos, parece 56 años, o sea, 36. ¿Tienen mi edad? Es que me paro a pensar y tienen mi edad. Yo voy a cumplir 36 en agosto, en un par de meses. O sea, y me paro a pensar, 7 hijos y está la tía demacradísima. Paula, con 16 años, estaba embarazada de un hombre casado, al igual que su madre en su momento, de su primera hija. O sea,
veía que iba a volver a repetir los mismos errores que repitió su madre en el pasado. Y sin embargo, miraba a Silvia y veía pues como una especie de santa y la veía tan inalcanzable, la manera de ser y demás, que yo creo, esto es opinión personal, que por envidia y frustración a querer ser como Silvia, provocaba todo esto, ¿no? Tanto Paula como Gertrude. Yo creo que Gertrude ya no era el no poder ser como Silvia, sino el no haber sido nunca como Silvia y no poder volver a ser como Silvia, porque digo, su juventud ya se ha perdido y tiene 7 hijos y está en la más absoluta miseria, ¿no? Pero bueno, esto lo hablaremos al final. La cosa es que los maltratos contra Silvia se acentuaron durante todo el mes de julio y todo el mes de agosto. Y en septiembre volvieron otra vez las clases al instituto. Silvia, Paula, Stephanie y Jenny iban juntas a clase y Paula empezó a decir rumores sobre Silvia, sobre que si era una prostituta o sobre que si se acostaba con todos los niños del barrio, sobre tonterías, ¿no? Y entonces Silvia, ya harta de esta situación, ¿sabes? Que ya se le hinchó la vena de la frente y dijo: en tu casa harás lo que te dé la gana, pero en el instituto no me vas a torear. Cogió y soltó otro rumor sobre Paula. El rumor, por cierto, es cierto, ¿no? Dijo que Paula estaba embarazada de un hombre casado. No sé exactamente cómo se enteraría, supongo que se lo contaría a su hermana en petit comité o algo, y algo escucharía, algún rumor, pero contó este rumor. Se extendió rápidamente por todo el instituto. Pero es que además también contó el rumor, que este sí que era falso, de que la hija mayor de Gertrude, Stephanie, era una prostituta. Claro, cuando llegaron las niñas a casa de Gertrude, lo primero que hicieron fue: mamá, mira lo que va diciendo Silvia de nosotras en el instituto, no veas qué vergüenza. Mira, nada más llegar, Paula le calza tal puñetazo en la cara a Silvia que se rompió la muñeca y Silvia cayó desplomada al suelo. Y aquí es cuando entra en escena el maravilloso novio de Stephanie, la hija mayor de Gertrude, que es Coy Hubbard, o Hubbard. En fin, el tío tenía 17 años, es verdad que era menor, medía casi 2 metros, era deportista, de hecho le encantaba practicar judo y era bastante bueno. Y básicamente empezó a usar a Silvia como muñeco de prácticas, como saco de boxeo o saco de judo en este caso, ¿no? Practicaba las patadas voladoras con Silvia, las llaves, los puñetazos, los codazos, los rodillos, todo lo que os imaginéis lo practicaba con ella. Como he dicho antes, Silvia trabajaba por las tardes en un souvenir y básicamente, como era el único momento aparte del instituto en el que podía pasar lejos de ese infierno que estaba viviendo en esa asquerosa casa, pues se entretenía bastante en el trabajo, incluso le pedía a su jefe quedarse un poquito más, ¿no? La cuestión es que hacía todo lo posible por llegar más tarde a casa. Esto Gertrude lo notó y le preguntó al respecto. Le dijo: oye, ¿tú por qué llegas tan tarde después del trabajo? Y ella le dijo: no, es que me dedico a recolectar botellas de vidrio para luego venderlas y sacarme así unos centavos, unos dólares y ayudarte para que no tengas tú tantos gastos y demás. Gertrude no le creyó, ni un poquito, y se levantó y la acusó de ladrona. Le dijo que seguramente estaba robando esas botellas de vidrio. Se fue a la cocina, cogió ella misma una botella de vidrio, obligó a sus hijos a inmovilizar a Silvia. Y aquí tengo que hacer un aviso porque lo que vais a escuchar es bastante fuerte. Le dijo a Stephanie que le introdujera la botella por la vagina, lo cual lo hizo. Y una vez dentro, cada vez Gertrude la animaba a introducirla más y más y más, con lo cual Stephanie obedeció. Y una de estas veces, pues la botella se rompió en el interior de Silvia.
ocasionándole un sangrado y obviamente heridas intravaginales. Debido a los maltratos, a las patadas, sobre todo en los riñones, en la espalda, a esto de la botella, Silvia empezó a tener incontinencia urinaria y a orinarse, y por esto era también reprendada y castigada con más palizas, por si fuera poco. Claro, esta incontinencia venía, como digo, de los maltratos y de las palizas en los riñones. Cuando maltratas tanto a los riñones y cuando dañas tanto lo que es pues los genitales de esa manera, pasa factura, ¿no? Pero claro, esto a Gertrude, si lo sabía, le importaba bien poco. La cuestión era castigar a Silvia. Después de lo de la botella, Gertrude cogió la mano de Silvia, las dos, y le quemó todas las yemas de los dedos al grito de ladrona. Con lo cual, si lo piensas, no tiene ningún sentido. Pero en fin. La policía acudió varias veces a la casa de Gertrude, pero ninguna por denuncias de los vecinos referente a estas torturas que estaba sufriendo Silvia. No. La primera fue porque Gertrude no llevaba un montón de tiempo sin pagar el servicio de periódico, el típico servicio de entrega de periódicos que tienen en Estados Unidos en la puerta, ¿no? Que pasa un niño con bicicleta y te tira el periódico a la puerta de tu casa. Pues eso, por lo visto, se paga. Y Gertrude llevaba un montón de tiempo sin pagarlo. Entonces se presentó ahí en la policía diciendo: oye, tú, que debes un montón de pasta, paga. Y la segunda vez fue porque los vecinos llamaron a la policía, pero fue porque la hija pequeña de 11 años de Gertrude, Marie, se había cortado en la mano y los vecinos habían visto que había sangrado mucho. Entonces, asustados, llamaron a la policía. En ninguna de las ocasiones llamaron por Silvia, aunque creedme que escuchaban los gritos, pero claro, estamos en 1965 y aquí impera pues la ley del yo no me meto en los asuntos de esa familia, ellos sabrán lo que hacen, yo ahí ya no me meto. Son cosas de familia, ¿no? ¿Verdad? Claro. Gertrude también animaba a todos los niños del barrio a que vinieran a maltratar a Silvia. De hecho, empezó a cobrar unos 5 centavos por niño para maltratar a Silvia. O sea, ven a mi casa, si quieres entrar, te cobro 5 centavos, entras y haces lo que te dé la gana con Silvia. Le pegas, le abusas de ella, lo que quieras, básicamente. Pero cobraba entrada. O sea, podéis pararos a pensar un segundo lo enfermizo que es esto. Todos los niños del barrio. Pero en fin. En otra ocasión, Silvia, Jenny y Marie, la hija pequeña de Gertrude, estaban paseando por la calle y se encontraron con su hermana mayor, con Diana. Entonces, Diana les preguntó que qué tal estaban y tal, y básicamente Silvia lo largó todo, se lo dijo todo. Le dijo: mira lo que me hacen, me queman con cigarrillos, me pegan, lo que me hicieron con la botella, estoy que no puedo más, me van a matar, ta. La cuestión es que Diana no terminó de creerle a su hermana, al menos no del todo, y básicamente le compró un sándwich porque decía que tenía mucha hambre. Le compró un sándwich y se lo dio. ¿Qué pasa? Que al llegar a casa, Marie, la hija pequeña de Gertrude, le fue con el cuento a su madre. Mamá, que nos hemos encontrado a la hermana mayor de Silvia y de Jenny y que le han contado todo lo de las palizas y aún encima le ha comprado un sándwich y se ha comido el sándwich. ¿Para qué quieren más? Cogió Gertrude, se levantó, la cogió de los pelos, la llevó al baño, ordenó llenar la bañera con agua hirviendo, lo más caliente posible, la desnudó, la metió dentro de esta bañera hirviendo, con lo cual le provocó varias quemaduras por todo el cuerpo. En mitad de este shock al contacto con el agua hipercaliente, Silvia se desmayó y Gertrude
empezó a golpearle la cabeza contra los bordes de la bañera. Quería que estuviera despierta, quería que sintiera hasta el más mínimo dolor. Tras este ataque, un vecino de Gertrude vio a Silvia otro día en el jardín trasero de Gertrude. Sí, un vecino de Gertrude vio a Silvia en el jardín trasero de Gertrude. Lo he dicho bien. Y notó desde la distancia que tenía pues llagas y tenía varias heridas, que la pobre estaba muy demacrada, que estaba muy delgada porque recuerdo que no le daban de comer. Y pues llamó al instituto, sabía a qué instituto iban y llamó al instituto pues denunciando esta situación, ¿no? Oye, mira que he visto a una de las chicas en casa de Gertrude que está en una situación lamentable, se llama Silvia, tal, no sé qué. Y bueno, también Diana, la hermana mayor, acudió otro día a casa de Gertrude diciendo que quería ver a sus hermanas, que quería hablar con ellas, pero Gertrude no la dejó pasar y tampoco dejó salir a las hijas. Con lo cual se armó bastante un pifostio, en plan, voy a llamar a la policía como no me dejáis ver a mis hermanas. Y Gertrude se defendía diciendo, tu padre me las ha dejado a mí al cargo, yo soy la que manda, lárgate, que tú no eres nadie ni tienes potestad para en fin, demandar nada a nadie. Tras esto ella se fue porque no conseguía que salieran, ni ella iba a conseguir entrar ni demás. El 5 de octubre, los padres de Jenny y de Silvia acudieron a casa de Gertrude, no alertados por la hermana mayor, sino era una de sus visitas en fin, hicieron un par de visitas a principios de julio, antes de que empezaran las fuertes palizas, y esta pues era una visita tras un montón de tiempo sin visitarlas, ¿no? Lo que no consigo entender es cómo narices no vieron los golpes, las quemaduras, lo demacrada que estaba su hija, porque creedme, hay fotos que no puedo publicar, porque esto es YouTube y me tirarían el vídeo en un santiamén, pero ya os digo que esta visita fue el 5 de octubre, no le queda mucho más de vida a Silvia, con lo tal, en fin, no consigo entender cómo esos padres no vieron a su hija, que ya de por sí era una persona delgada, no vieron que estaba realmente demacrada, en plan alerta, aquí pasa algo bastante gordo, ¿no? No entiendo cómo no vieron las heridas cuando un vecino desde la distancia sí que las vio. No entiendo nada. Las niñas no dijeron nada porque estaban coaccionadas y amenazadas de muerte si decían cualquier cosa a sus padres. Tenéis que entender que en este momento, sobre todo la mente de Silvia, ya no es la que era. O sea, estaba completamente coaccionada, completamente aterrorizada por la figura de Gertrude, Paula y compañía. O sea, no podéis juzgarla ni decir, pero ¿por qué no hiciste nada? O sea, no podemos llegar a entender, afortunadamente, no podemos llegar a entender por qué no dijo. Básicamente estaba sometidísima a las palabras y en fin, a las órdenes de Gertrude, ¿no? Y Jenny a su vez también. La cuestión es que los padres parece ser que no vieron nada raro. Incluso el padre le dio $5 a Silvia para que se comprara unos zapatos. Y se fueron de allí, esa sería la última vez que verían a su hija con vida. Los servicios sociales se presentaron en la casa a raíz de la llamada del vecino unos días atrás, cuando llamó al instituto y notificó esto. La señora que se presentó allí, se presentaron varias personas y entonces Gertrude llamó a Jenny, la hizo bajar y básicamente la coaccionó y le dijo, como digas algo, mato a tu hermana y luego tú vas, tú eres la siguiente. Entonces salió y básicamente mintió y dijo que todo estaba bien, que todo estaba correcto en esa casa y que Silvia se había escapado con un novio de casa, que hacía varios días que no la veían y que en esa casa no pasaba nada raro y ya está. La cuestión es que creyeron a Jenny
y se fueron de allí. Tras esto, Gertrude decidió no correr más riesgos debido a la denuncia del vecino y trasladó a Silvia al sótano. Ya no volvería a ver la luz del sol ni a respirar aire fresco nunca más. Una enfermera amiga de Diana, la hermana de Silvia y Jenny, se presentó en esa casa. Diana le fue en plan, mira que me encontré a mis hermanas, me dijeron lo que pasaba, luego fui a casa de esta señora y no me dejó entrar, yo esto no me lo huelo muy bien. A ver si puedes ir tú, que eres enfermera y tienes más tacto con este tipo de situaciones y tal, y puedes averiguar un poco qué pasa. Básicamente pasó lo mismo que con los servicios sociales. Bajó Jenny y le puso la excusa de que se había alargado con algún novio, y los hijos de Gertrude corroboraron esto, ¿no? Que Silvia se había escapado y que ya no vivía allí y que hacía varios días que no la veían, y entonces pues la enfermera se fue y le contaría todo esto a Diana, que supongo que no le creería, ¿no? Pero bueno, en fin. Tras estas visitas, de todo esto culparon obviamente a Silvia y seguía recibiendo palizas, quemaduras con cigarrillos, la volvieron a bañar en agua hirviendo, volvieron a abusar de ella sexualmente con la botella, le prohibieron comer completamente y le obligaron a comer la caca de los pañales del hijo pequeño del bebé de Gertrude. Le prohibieron también beber y ordenó a sus hijos que hicieran pipí en vasos cada vez que tenían ganas de orinar y que bajaran los vasos al sótano para que se los bebiera Silvia. El 23 de octubre, Gertrude empezó a escribirle, grabarle una frase en el vientre, en el estómago, con una aguja candente. Una frase a Silvia. Esta frase empezaba con: soy una prostituta, y a mitad se cansó, así que obligó a Rick Hobbs, el cual se comenta, se rumorea, que este chico era un despechado de Silvia, que en alguna ocasión le había pedido salir tiempo atrás, antes de todo este lío, y ella le había rechazado y él se había quedado bastante despechado. También hay sitios en los que dicen que es posible que mantuviera una relación con Gertrude, una relación sexual con Gertrude. No he podido corroborar esto, pero en fin, obligó a Ricky Hobbs a terminar la frase con la aguja candente en el estómago de Silvia, y terminaba con estoy orgullosa de serlo. Toda la frase era: soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo. También Gertrude empezó a difundir los rumores de que Silvia era una prostituta. Tras grabarle esta frase con la aguja candente, se acercó al oído y le susurró: ¿qué harás ahora? ¿Qué harás ahora que estás marcada? ¿Qué vas a hacer ahora? Ya no podrás casarte con un hombre decente, porque cada vez que te desnudes para un hombre, verán lo que tienes escrito y verán lo que verdaderamente eres, una prostituta. Gertrude estaba realmente obsesionada con esto de la prostitución. No hacía más que inventarse rumores y los extendía por todo el barrio, incluso en la iglesia, diciendo que Silvia era la peor niña con la que se había cruzado, que era completamente desobediente, que era una cabra loca, que no hacía más que acostarse con todo lo que se movía. En fin, la ponía muy mal. Claro, los vecinos la creían, es que... En fin, dijeron que, claro, los niños seguían entrando, los niños del barrio, y veían todo esto y decían que la habían encontrado así en la puerta y que la habían decidido bajar al sótano, que se la habían encontrado así porque se había ido a una orgía y le habían hecho todo esto en la orgía, lo que es las palizas, las quemaduras, lo de la aguja candente, o sea... En fin, se inventaban una tras otra. ¿Qué pasa? Que por este entonces, a finales de octubre, Gertrude, podrá ser todo lo que queráis, pero no era tonta del todo,
y empezó a darse cuenta de que Silvia no iba a salir de esta. O sea, era imposible. O sea, sus padres venían a principio de noviembre y Silvia estaba hecha un trapo. Entonces, ¿qué explicaciones le va a dar a sus padres, sabes? Y empezó a prepararse una coartada para eximirse de toda responsabilidad. Obligó a Silvia a escribir una nota en la que redactaba que se había portado realmente mal en esa casa, que se había acostado con un montón de hombres y que se fugaba con un hombre del que se había enamorado y básicamente eso, ¿no? La firmaba y era una carta para sus padres. Luego acordó con uno de sus hijos, con John, el que cuando muriera pues la llevara a una zona boscosa apartada y que allí la enterrara. Cuando terminó de escribir esta nota y la firmó, Coy Habert le pegó un palazo en toda la cabeza. Bastante fuerte. Ella se desplomó en el suelo y no comprobaron su estado hasta 2 días más tarde, cuando Silvia ya no estaba con vida, había fallecido. No se sabe cuánto tiempo pasó en el suelo de ese sótano tras recibir el palazo, viva. Pero la cuestión es que 2 días después dijeron que efectivamente está muerta. ¿Qué pasa? Que Gertrude pensó que estaba bromeando o que lo estaba fingiendo y empezó a meterle patadas al cadáver en la cara y todo para despertarla diciendo: eres una mentirosa, levántate, eres una mentirosa. Pero, en fin, estaba muerta, básicamente. ¿Qué pasa? Que Ricky Hobbs entró en pánico, en modo pánico. Ahora todos es como que dijeron: ostras, tú, está muerta. ¿Sabes? Resulta que si torturas durante meses a una persona de las maneras más horribles, pues cabe la posibilidad de que la mates. Pues entonces entraron todos en modo pánico on, ¿no? Y Ricky Hobbs llamó a la policía. Mientras tanto, Gertrude fue instruyendo a todos los niños del barrio y diciéndoles la teoría esta o su historia rara de que ella había aparecido así en la puerta de casa tras venir de una orgía y que esto se lo habían hecho un montón de hombres fuera de la casa, ¿no? Que ella básicamente solo la había recogido y la había intentado salvar, pero que no había sido posible. La policía se presentó y todos se ciñeron a la historia de Gertrude. Todos contaron la misma historia de la orgía y de las tonterías estas, ¿no? ¿Qué pasa? Que Jenny estaba por ahí. Y el policía miró a Jenny y le dijo: ¿tú no tienes nada que decir? Y Jenny dijo: si me sacáis de esta casa, os cuento toda la verdad. Y así lo hicieron. Sacaron a Jenny y una vez en privado, Jenny contó todo. Aquí tengo que hacer un apunte y es: mira, no me quiero meter con una niña con polio de 15 años. Pero han venido los servicios sociales anteriormente, han venido la enfermera esta, tu hermana, o sea, ha venido un montón de gente. Oportunidades has tenido para contar la verdad, para decirle a los servicios sociales: sacadnos de aquí porque nos están literalmente matando. O sea, hola, ¿por qué lo dices cuando tu hermana está muerta? ¿Sabéis por qué creo que lo dice cuando su hermana está muerta? Porque la siguiente es ella. Sinceramente lo creo así, aunque es cruel decirlo y sé que es que en mi interior sé que es tan solo una niña asustada, pero joder. O sea, ahora que realmente tu vida sí que corre peligro, porque la que estaba recibiendo todos los golpes, todos tus golpes y sus golpes, era tu hermana, ahora que sabes que ya no está, tú vas a ser el nuevo saco de boxeo de todo el mundo. En fin, obviamente la policía empezó ahí a esposar a todo el mundo, a sacar todo el mundo de la casa. Se pusieron a investigar pues la escena del crimen, llamaron al forense. Se llevaron el cuerpo y el forense empezó a hacer pues su trabajo, a analizar el cuerpo y descubrió más de 150 heridas en todo el cuerpo de la pobre Silvia, quemaduras,
con agua, quemaduras con cigarros, golpes, huesos rotos, fallos orgánicos, los riñones estaban para el arrastre, en fin, heridas intravaginales a causa de los abusos sexuales por las botellas, por no hablar del pedazo cartel escrito con una aguja candente que tenía grabada en el estómago. En fin, la inanición, la deshidratación, todo, absolutamente todo. La causa de la muerte fue el fuerte traumatismo cráneoencefálico ocasionado por el golpe que le dio Coy Hubbard, o como queráis decirle, en la cabeza, aunque también dijo que los signos de desnutrición y deshidratación eran parte de la causa de la muerte. La policía detuvo a 6 personas, a Gertrude Benisewski, Paula Benisewski, Stephanie Benisewski, John Benisewski, Richard Hobbs, el que le grabó con la aguja candente, y Coy Hubbard, que fue el que le golpeó con la pala en la cabeza y el que practicaba judo con ella. Retiraron los cargos de Stephanie porque estuvo de acuerdo en testificar contra sus hermanos y contra su madre. En fin, estuvo de acuerdo en testificar en contra de todos, ¿no? Entonces, básicamente, fue la que aportó gran parte de la información junto con Jenny y también parte de otros niños del barrio. La cuestión es que el resto quedaron sin fianza en la cárcel a la espera de juicio. El juicio comenzó el 18 de abril de 1966. Fue un juicio súper multitudinario porque os podéis imaginar que este caso trascendió a la prensa de una manera brutal. Literalmente el juez que estaba al cargo de este juicio dijo que no había visto un caso así y que lo consideraba el peor caso en la historia de Indiana. El forense también dijo lo mismo, dijo que nunca le habían traído un cuerpo en esas condiciones y mucho menos de una niña de 16 años, o sea que fue algo nunca antes visto, trascendió a la prensa muchísimo. La cosa es que el juicio empezó, la fiscalía, por supuesto, pedía la pena de muerte para los 5. Entre los 5 había el hijo de 12-13 años, John Benisewski, hijo de Gertrude. Y me parece chocante, ¿no? Que un fiscal pida la pena de muerte a un niño de 12 años, pero bueno, ya se verá. Gertrude se declaró inocente. Tócate las narices, y basó su defensa básicamente en los problemas de depresión reales que tenía, ¿no? Que estos problemas de depresión seguramente le habían conducido a unos problemas, pues, yo qué sé, de esquizofrenia o vaya usted a saber, señor mío. La cosa es que el resto también basaron sus defensas en que habían sido a su vez coaccionados por las órdenes de Gertrude, ¿no? Por la autoridad de Gertrude, y que fueron obligados y coaccionados por ella. El 19 de mayo, tras 8 horas de deliberación, tenían un veredicto y llegaron a Gertrude. La condenaron a pena de muerte por asesinato en primer grado. Paula fue declarada culpable por asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. John, Richard y Coy, o sea, John Benisewski, Richard Hobbs y Coy Hubbard fueron declarados culpables por asesinato involuntario, pero en 1968 fueron puestos en libertad condicional. Tan solo 2 años pasaron en prisión. Eso, Richard y Coy. John estuvo todo ese tiempo en un centro de menores y cuando cumplió 21 años salió de ese centro de menores. Es decir, que si tenía 12 años, hasta 12-13 años, hasta los 21, pues unos 8 años en un centro de menores. En 1970... y aquí viene la gran indignación porque os aseguro que esto no termina como un cuento de hadas. Bueno, para empezar que tenemos a una joven torturada y asesinada. Pero para rizar el rizo tenéis esto. En 1970, 4 años después del juicio,
La Corte Suprema de Indiana decidió anular el juicio, el primer juicio, alegando que se tendría que haber juzgado por separado a todos los imputados. No solo eso, sino que también dijeron que no había sido un juicio justo. Te tienes que reír. Porque como era un caso súper mediático, el jurado había estado muy seguramente influenciado por la prensa y no habían cogido un jurado imparcial. Por lo tanto, tocaba repetir el juicio. Y en 1971 repitieron de nuevo el juicio. A Gertrude le rebajaron la pena de pena capital, o sea, pena de muerte, a cadena perpetua, pero fue puesta en libertad condicional en 1985 por buen comportamiento. Es decir, que cumplió 19 años en prisión. Paula Benisewski, la hija de Gertrude, fue condenada de 2 a 21 años. ¿Qué dices? ¿Hola? Hay como que 20 años de diferencia. O sea, realmente hay un espacio temporal enorme. La cosa es que salió en libertad condicional y agarraos a la silla porque a lo mejor os caéis de culo en 1973 por buen comportamiento. Es decir, que pasó desde 1976 a 1983, perdón, no 73. No, 73. Empezó el juicio en 71, el segundo juicio, el primer juicio en el 66 hasta el 73, pues 7 añitos en la cárcel, por matar a una persona y por torturar a una persona. Pues muy bien. Claro, dijeron que la sacaban por buen comportamiento, pero lo más curioso de esto es que estando en la cárcel intentó fugarse. O sea, es que yo me imagino la vista de la condicional en plan, te vamos a dar la libertad. Ay, mira, vemos que te has intentado fugar. Bueno, da igual. Aún así te sacamos de la cárcel. En fin. La cosa es que se cambió el nombre por Paula Peace y fue despedida en 2012 de su trabajo. Trabajaba en un colegio, ya que descubrieron su verdadera identidad a través de Facebook y así lo notificaron al colegio y demás. Entonces fue despedida. Gertrude, a su salida en 1985, también cambió su nombre a Nadine Van Fossan y se mudó de estado y murió en 1991 a causa de un cáncer de pulmón. No voy a decir lo que estoy pensando, pero you know. Coy Hubbard, el de la pala, tras salir de la prisión, tras haber cumplido tan solo 2 añitos, básicamente siguió delinquiendo y siguió entrando y saliendo de la cárcel esporádicamente, ¿no? El que es, básicamente el que es una basura lo es casi toda su vida, en fin. Finalmente parece ser que asentó la cabeza y se casó y tuvo familia, y en 2007 salió la película de An American Crime, que está protagonizada por el actor transexual, ¿cómo se llamaba? Elliot, bueno, el actor pondré una foto, ahora mismo no me viene el nombre. Pero y An American Crime iba sobre el caso de Sylvia Likens y obviamente mencionaban y salía interpretando a Coy Hubbard, que creo que por cierto era interpretado por James Franco. Entonces volvió a salir a la palestra y fue identificado como el verdadero Coy Hubbard y sufrió un infarto al corazón y murió en 2007. Richard Hobbs murió a causa, el que grabó con la aguja candente en el estómago de Sylvia, murió a causa de un cáncer de pulmón 4 años tras su salida de prisión. O sea, este chaval murió como súper joven, con 22 o 23 años. No voy a decir que lo siento, es lo que hay. John, el hijo pequeño de Gertrude, parece ser que fue el único de todos estos animales que se arrepintió o que por lo menos mostró cierto arrepentimiento. Y en el futuro
dijo públicamente que merecían unas penas de prisión más altas. Trabajó también con chavales que habían sufrido abusos físicos, abusos sexuales y demás. Es decir, se hizo muy religioso, muy creyente y básicamente se hizo pastor. O sea, parece ser que llevó una buena vida y realmente parece ser que mostró arrepentimiento. Tenemos que pensar que era tan solo un niño de 12 años. Lo más seguro es que fuera realmente el único que estuvo muy, muy condicionado por la figura de su madre, Gertrude. Finalmente, John fallecería de cáncer de pulmón a la edad de 54 años. Para entender un poco la psicología, sobre todo de Gertrude, de Gertrude y de Paula realmente, en este caso, hablé recientemente con una chica por Twitter, con Luna Outerello, que desde aquí te doy las gracias. Si estás viendo esto, muchas gracias, porque me ha ayudado a entender un poquito más este tipo de perfiles que son una auténtica locura en este caso, ¿no? La chica actualmente, Luna, está estudiando Derecho y tiene un máster en perfilación criminal. De ahí que le preguntara, cuando me dijo que tenía un máster en perfilación criminal, dije, ¡oh, altus, paremos rotativas! Y le pedí, por favor, si conocía este caso y qué opinión tenía sobre Gertrude y sobre la figura de Paula. Y básicamente, os leo, me dijo, en mi opinión, un aspecto muy importante y esclarecedor también de la conducta de Gertrude es la conducta de sus hijos. La frustración es la activadora de la agresividad. Es cognitivo. Los padres hacen, los niños ven y hacen. Reproducen lo que hacen los padres, vaya. Estos niños en concreto son expuestos a un ambiente gobernado por Gertrude. Ella es la figura dominante, que les convierte doblemente en víctimas. Generan conductas agresivas al producirse efecto en el desarrollo emocional y psicosocial. Y además, Gertrude no satisface las necesidades de cuidado ni de educación. Dice, continúa, en mi opinión, la ira, la frustración y la cólera de Gertrude provienen de sus matrimonios fracasados. En gran parte, además de presenciar la muerte de su padre, que esto no lo he mencionado, pero bueno, y las agresiones sufridas por el padre de su último y séptimo hijo. Esta ira es pagada con Silvia, a la que acusa y considera culpable de ella. Involuntariamente también odia a su hermana, aunque no la considera culpable de sus problemas como a Silvia. Y a esta la castiga solo con la mera observación del daño causado a Silvia. Está hablando de Jenny, de la hermana. Lo que ha podido dilucidar es que en realidad Gertrude envidiaba a Silvia, que por cierto lo he mencionado antes, ya que poseía lo que ella ya no tenía, como virginidad, como esa pureza, como esa inocencia. El diagnóstico de perfil en mi consideración es que Gertrude sufría un trastorno de bipolaridad disociante de la realidad por episodios maníacos. Torturaba a Silvia por sus errores del pasado. En su juicio alude esquizofrenia, que fue descartada tras realizarle los exámenes pertinentes, de ahí que pudiera ser juzgada por lo penal, por cierto. Eso es lo que he dilucidado de Gertrude. Y esta es la opinión de una muchacha de Luna Outerello con un máster en perfilación criminal, que ya conocía previamente el caso de Silvia Likens y de Gertrude Benicieuski y demás y compañía. Yo, sin entender la palabrería de psicología y demás, sí que veo ahí un punto de frustración muy, muy importante, un punto de envidia y de querer ser lo que ella es, pero como no puedo ser, pues la destruyo a ella, ¿no? Y entonces podré ser mejor que ella, porque a ella la he destruido. No sé, decidme vosotros qué pensáis, si coincidís con Luna, si coincidís también conmigo, que yo obviamente coincido con ella, claro que sí. Si tenéis alguna otra teoría, si habéis escuchado alguna otra teoría de algún otro experto por aquí, por las redes o por donde sea, decidme si conocéis este caso
Y bueno, en fin, comentadme cositas, os leo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Agradecería por favor que le dierais me gusta si os ha gustado este vídeo, que activarais la campanita ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y que por supuesto compartáis este vídeo, que es como más me ayudáis a difundir pues mi canal y mis vídeos. Y hasta aquí me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!